Me confundió porque quería ir a cambiar con vos. Pero estás tan Bien. Bueno, les contaba que en general, cuando uno tiene tipo de cambio fijo, si el Banco Central aumenta la oferta de dinero, esa es una O, ¿no? Si aumenta la oferta de dinero, entonces la oferta de dinero es mayor que la demanda de dinero. Y dijimos que esto genera que haya genera que la demanda de bienes y servicios aumente, la gente quiera comprar más bienes que antes, y entonces eso hace que en los precios de los bienes y servicios, como estamos en situación de pleno empleo, lo que tenemos es que hay más gente queriendo comprar bienes porque tiene dinero de sobra, pero los bienes y servicios no han aumentado, no se han incrementado la cantidad de bienes y servicios, ¿tá? Entonces el precio de esos bienes también aumenta, ¿tá? Cuando eso ocurre, mucha gente también dice, bueno, quizás me convenga traerlo de otros países. Entonces, lo que ocurre es que la gente entonces empieza a demandar dólares para poder comprar bienes importados. Entonces, cuando aumenta la demanda de dólares es mayor que la oferta de dólares. Y entonces el tipo de cambio, que es el precio, tiende a aumentar. Cuando eso ocurre, el Banco Central ha definido un tipo de cambio fijo, es decir, dijo el tipo de cambio es 60, por ejemplo, ¿tá? Y acá resulta que en el mercado cambiario el dólar está empezando a subir a 70, 75, 80. Entonces el Banco Central lo que hace es entra y ofrece sus dólares, ¿tá? Si lo que ocurre es que la cantidad que la gente quiere comprar es más grande que la cantidad disponible en el mercado, entonces el Banco Central ofrece sus dólares. Entonces el Banco Central vende dólares y entonces así la oferta de dólares aumenta, ¿tá? Y entonces el tipo de cambio se mantiene en el valor inicial, en el valor establecido. Fíjense que a cambio de esos dólares, el Banco Central recibe pesos. Y esos pesos, lo que significa es que entonces la oferta de dinero se reduce a los valores iniciales. Entonces, fíjense, el Banco Central quiso aumentar la oferta de dinero al principio y ahora se encuentra con que vuelve a tener la misma cantidad de dinero la gente que antes, ¿tá? Básicamente porque el Banco Central se encontró con esta cuestión, ¿tá? Y encima, otra de las cuestiones malas,
es que ahora las reservas del Banco Central han disminuido. Entonces, la próxima vez que quiera hacer eso, que tenga que hacer eso, se va a encontrar con que va a tener menos reservas que antes. Entonces, por eso, lo que nosotros vamos a concluir con respecto a esto es que cuando hay tipo de cambio fijo y libre movilidad de capitales, el Banco Central no puede modificar la oferta de dinero. Es decir, ellos no pueden cambiar M porque sí o sí terminamos generando que la variación de la cantidad de dinero sea igual a cero. Melanie, esa la peticita. Lo que nosotros vamos a ver a continuación es lo mismo, pero con tipo de cambio flotante, ¿está? Con tipo de cambio flotante, si uno hace el mismo experimento, es decir, aumenta la cantidad de dinero en el mercado, van a producirse en un primer momento los mismos efectos, es decir, el aumento en la oferta de dinero va a generar un exceso de oferta de dinero en el mercado, la gente va a tener mucha plata, más plata de la que necesita o de la que tenía hasta ese momento y entonces va a querer comprar cosas, va a aumentar la demanda de bienes y servicios, eso va a generar que, como estamos en pleno empleo, la cantidad de bienes ofrecidos, de bienes y servicios ofrecidos no varíe y por lo tanto lo que suban sean los precios de los bienes y servicios, ¿no? Y gente va a empezar a comprar bienes importados y entonces va a aumentar la demanda de dólares y la demanda de dólares va a ser superior a la oferta de dólares y entonces el tipo de cambio va a tender a subir. Acá, como hay tipo de cambio flotante, entonces el Banco Central dice, no me importa, yo no me meto, y entonces el tipo de cambio sube. ¿Está? Entonces, cualquier variación de la oferta monetaria lo que hace es repercutir. Cuando hay pleno empleo, afecta a los precios. ¿Está? Y cuando no hay pleno empleo, también afecta a la producción. ¿Está? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bueno, finalmente vamos a ver el tipo de cambio real. El tipo de cambio real es una medida de cuán competitivo es un país. ¿tá? Y lo que hace es ver cuál es la relación que existe entre los precios internacionales multiplicados por el tipo de cambio con respecto de los precios locales expresados en pesos. En la medida en que esto sea mayor que 1, lo que significa es que estos precios son más altos que los precios nuestros. Entonces eso significa que somos competitivos, van a venir a comprarnos a nosotros. Entonces, cuando esto sea mayor que 1, lo que nosotros vamos a ver es que las exportaciones nuestras van a ser mayores que las importaciones nuestras, con lo cual la balanza comercial, cuando el tipo de cambio es mayor que 1, la balanza comercial tiende a ser superavitaria, ¿está? Es decir, tiende a ser positiva. Lo contrario ocurre si yo tengo un tipo de cambio menor que 1. Si el tipo de cambio real es menor que 1, entonces eso va a significar que no somos tan competitivos, que nuestros precios son más altos que los precios que tienen los extranjeros multiplicados por el tipo de cambio y por lo tanto entonces las exportaciones nuestras van a ser menores que las importaciones. Y eso va a significar que la balanza comercial va a ser deficitaria, va a ser negativa. ¿no? Hay algunos indicadores para ver si verdaderamente el tipo de cambio debería subir o bajar en un país. Por ejemplo, el índice Big Mac, que es el ejemplo que yo les di recién. ¿Está? El índice Big Mac es básicamente decir, bueno, a ver, si el precio de la Big Mac en Argentina es igual a 300 pesos argentinos, el tipo de cambio en Argentina es igual a 100 pesos
100 pesos argentinos por dólar, y el precio de la Big Mac en Estados Unidos es igual a $7, entonces lo que yo digo es, bueno, el tipo de cambio real va a ser igual a 100 por 7 dividido 300. Esto me va a dar un número, ¿está? ¿Por qué? Porque esto está expresado en pesos por dólar. Este está expresado en dólares, entonces esto y esto se simplifican, ¿está? Y el de abajo está expresado en peso argentino, entonces se simplifican peso argentino con peso argentino. Entonces, el tipo de cambio real es 700 sobre 300. Y eso me da 2,33. Como me dio un número más alto que 1, eso significa que nosotros somos un país más barato que Estados Unidos. Entonces lo que podemos prever es que va a venir gente al país a comprar nuestros productos. Otra de las cosas que se suele decir es no. Lo que se podría pensar es cuál es el tipo de cambio nominal que hace que $7 equivalgan a 300 pesos. Y entonces uno dice, bueno, el tipo de cambio nominal sería, fíjense lo que voy a hacer, sería 100%, sería incógnita por 7 dividido 100. Y que eso me dé igual a 1. ¿Para qué? Decir, bueno, ese es el tipo de cambio de equilibrio, ¿está? El tipo de cambio que haría que los $7 equivalgan, perdón, a dividido 300. Que los $7 equivalgan a los 300 pesos, ¿está? Y entonces allí es donde uno dice, bueno, este que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y este que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces queda 300 dividido 7, ¿está? $4 por 7, 28, al 32, casi 73 pesos. ¿Está? Eso es lo que diría, lo que podríamos decir de, o sea, el tipo de cambio que haría que en la Argentina y Estados Unidos la Big Mac cueste lo mismo, sería un tipo de cambio de 73 pesos. O sea, el Banco Central lo que tendría que hacer es reevaluar la moneda, reevaluar el tipo de cambio y pasarlo a 73 pesos. Eso es lo que me estaría diciendo esto. Entonces, fíjense que el tipo de cambio real sirve para varias cosas, para saber si es competitivo o no, viendo el valor que tiene el tipo de cambio real, que es 2,33. Y otra de las formas es para decir, bueno, no, el tipo de cambio nominal que tendría que haber en la Argentina es este, porque de esa manera los países, lo que vale la Big Mac en Argentina y en Estados Unidos sería exactamente igual. Recuerden que para que esto se dé, se tienen que no cumplir o tienen que no existir los obstáculos que vimos a la paridad de poder de compra, que es lo que vimos más arriba, las barreras naturales, las barreras artificiales, la composición de los ingresos que sea similar, y la composición de las canastas de bienes que sea similar también. Entonces, bueno, todo eso debería no existir, ¿tá? Para que esto que nosotros decimos sea cierto, ¿está? Pero el índice Big Mac es una forma rápida de poder ver la situación de un país, ¿está? Bueno, acá estaríamos terminando. Si tienen algún tipo de duda, este es el momento, ¿está? Si no, ya nos vemos mañana. Mañana vamos a hacer la práctica de esto. Bueno, chicos, nos vemos entonces mañana. Adiós.